Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à live do nosso querido irmão Pedro Dong, Hola, buenas aqui noches pelo a canal do todos. YouTube Perspectiva para Bienvenido Todos. a Boa la noite, irmão live con Pedro. el hermano Pedro Boa Don, noite, aquí por André. el Instituto Nós Vida para aqui Todos, nuestro começamos, canal de YouTube. depois da live Buenas Buenas noches para noches, todos. Andrés. Nosotros aquí Tropas comenzamos e Capitães, nós después estamos del live iniciando, inaugural, né, después de la mais uma conferencia de live tropas y já com os capitanes. Estamos convidados, como comenzando sempre, un e live com muita alegria, con dos né, invitados, como siempre, vamos falar pouco da conferência Tropas e con mucha Capitães, como o Senhor nos alegría. abençoou. Vamos a hablar un poco de la conferencia de Comunhões, né, tropas na y capitanes, como el Señor nos sala bendijo, que antecede las reuniões, comuniones en la com os líderes sala dos jovens, dos que cuidam, né, que antecede tropas a e las capitães. reuniones con los líderes de los Foram muito jóvenes, de los que preciosas, né? O cuidan, Senhor foi de tropas y abrindo o seu capitanes. coração, Fue muy precioso e y el Señor principalmente fue abriendo su corazón aprendermos, né? Nós temos que aprender a y amar as pessoas principalmente que que o aprendimos, Senhor tenemos que entrega aprender nas a nossas amar a las mãos, personas né? Sob nossos cuidados. A gente não que el pode Señor entregó en lidar nuestras como se manos fosse, y né, están bajo nuestros tudo como uma cuidados. No massa. podemos E não lidiar con podemos esto como si tornar fuesen todo como nada, una masa. né, que o Senhor, as Y coisas do no Senhor podemos tornar meramente nada métodos, né? Tudo las é cosas del direção, uma Señor como direção do Espírito e meramente direção métodos. viva do Todo, Espírito a partir da todo es palavra a través de viva la de dirección Deus, del né? Espíritu, una Então dirección nós viva não del Espíritu a podemos partir de la palabra receber de Dios. esses recursos Entonces humanos, nosotros né? no Porque a podemos obra de Deus não pode ser recibir feita estos sem ser recursos realizada por humanos meio que de nos homens es dado, aperfeiçoados por Deus porque la também, obra de Dios será que hecha são y filhos por realizada dentro de a Cristo e través de vão, hombres né, fazer perfeccionados a por vontade de Dios, Deus acontecer nas que son nossas los vidas. miembros E del para cuerpo de isso o Cristo, Senhor entrega que van a hacer la jovens, né, voluntad de Dios que tanto suceda en nuestro adolescentes, medio. crianças, Para esto el Señor nos pré-adolescentes, entrega adolescentes, jovens, tanto adolescentes, valentes niños, de Davi, os preadolescentes, intendentes, os irmãos mais maduros, adolescentes, jóvenes, todas as pessoas valientes são de David, preciosas, intendentes, cada um, hermanos más maduros. não podemos Todas massificar, las personas son não podemos preciosas. Cada generalizar uno y cada una pelo no tempo podemos limitado de masificar, um no ali. podemos Nós temos que generalizar. perceber que o bem maior Tenemos que de tener, Deus cuidar são as de uno pessoas, por e uno, nós temos que que es el bien mayor de cuidar Dios. das Lo pessoas mayor que Dios tiene en sus aperfeiçoadas, manos son né, las para personas. que todos Y nosotros possam estar necesitamos cuidar de participando las personas y ativamente para perfeccionarlas fechar esta para que era todos da grande puedan obra do estar reino, edificação do reino participando e activamente trazer para essa cerrar igreja. esta era, Então, para peço ao predicar el Senhor, Evangelio del longa reino vida y edificar esta das iglesia nossas y traer comunhões, al e Señor de começamos regreso. falando sobre Entonces, isso. gracias al Señor, al Isso tem tudo a comienzo ver com de nuestras pacto, tem comuniones tudo a ver comenzamos com ya pacto, tem tudo a hablando ver sobre esto, com as que todo esto equipes de tiene que ver con el colportores, a casa de CEPEB, colportores, e também con el com as PAC, casas de con los adolescentes equipos de e todo o colportores, casa de TCI, todo colportores y cuidado na también casa igreja, de né? adolescente, Todas as todo pessoas, né, que TCI. mandam nas igrejas são preciosíssimas, Todo né? el Vamos cuidado en cuidar la com iglesia y todos los paciência, hermanos y né, tá? hermanas en la Então, iglesia son esse é o pontapé preciosísimos. inicial para Vamos a apresentar cuidar con nossos paciencia. dois convidados Entonces, aqui, né? Nós vamos a estamos dar aqui este com, puntapié né, inicial para Gabriel Sá presentar a de nuestros dos Brasília e também Paulo invitados. Braga de Belo Horizonte, que à Estamos noite vai con estar lá Gabriel em Sá de Nova Lima. Brasilia y Paulo Braga de Belo Ótimo. Horizonte, Então, vocês que daí está en agora Nueva se Lima. apresentem, falem pouco. Óptimo. Ahora preséntense y hablen un poco ustedes ahora. Gabriel, a gente está ainda com o coração ardendo, né? Bien, va a comenzar Pablo. Morava em Belo Horizonte, né? Mas Yo soy atualmente Pablo. aqui em Nova Lima. Né? Antes vivía Servindo en ao Belo Senhor, Horizonte. né? Com os irmãos Ahora da estoy en Nueva Lima, região 6, irmão Maurício, né? sirviendo al Señor. Edificado, né? Energizado e provando En la aqui, región né, 6 con el irmão hermano Maurício, Mauricio, essa siendo atuação energizado forte do TCI, né? Então tem tido um en trabalho Nueva muito bem Lima, coordenado aqui, la actuación tanto em fuerte quanto con ali los na nossa TCI. região. Un trabajo muy bien Expansão, coordinado. multiplicação, né? Esse trabalho de También la alargar as tendas microrregión, por meio do TCI. Né? Então a gente continua sendo expansión, alcançado, né? multiplicación. Podendo participar disso. Isso é uma bênção, né, Gabriel? Amém, verdade. Ambos podemos decir que estamos siendo alcanzados. Es una bendición. Amén. Yo soy Gabriel. Aqui coordenado com o irmão Dídimo, irmão Ildeu, né, outros irmãos Yo que estoy en la servem iglesia en Brasilia. e como o Paulo bem apontou, Estoy nosso con el coração hermano já está Ildeu. queimando, né? Depois de participar de uma conferência tão rica, Como tão Pablo preciosa como essa, bien não lo tem habló, como- nuestro corazón como está estar ardiendo. diferente, né? Nós ouvimos a voz de Deus enquanto nós ouvimos a sua voz. No hay nosso como coração estar foi diferente. queimando. Desde o início da conferência, nosso coração foi En- ardendo, foi queimando. Si nosotros oímos la voz del Señor, Queimando no nuestro sentido de corazón praticar essa palavra, queda né? ardiendo, Nosso intuito, quemando. creio que seja esse, né? De
colocar em prática en tudo el aquilo que sentido de ouvimos. practicar E esta já faz um palabra, tempo, irmão Pedro, que o senhor tem nos colocando en ajudado, práctica todo e as esto que hemos conferências, elas oído. deixaram de ter fim Y em si ya mesmo, né? hace un Não tiempo que são apenas nos eventos ha para poder ayudado. Y las acariciar os conferencias jovens, os ya no son adolescentes, eventos né? Ainda que a conferência tenha esse para propósito acariciar de encontrar jóvenes, cada um deles, adolescentes, mas mais do que aun isso, cuando Pai, o Senhor tem arregimentado, cuando la né, conferencia tenga esta tropas, os característica de capitães, agora cuidarlos. também os valentes de Mas Davi esto nos e os ha intendentes, alineado las para tropas, los poder compor esse capitanes, exército, también né? los valientes de Que sai David, às los ruas para intendentes, poder para pregar o poder componer evangelho, este fazer ejército, reportagem, salir ganhar a las pessoas. calles, E a para conferência está poder predicar conectada el com esse evangelio, propósito. hacer Então, colportajes, é ir a muito las bonito personas. nós vemos, né? A Y cada las conferência também conferencias nos están chama mente conectadas con perfeita, todo né? esto. Cada vez mais En cada os conferencia adolescentes se hemos visto levantando, já declarando, el querendo fazer esse llamado ato, que irmão Pedro, ainda tenemos que não tenha a igreja. cada vez E já más y demonstram o más coração, o adolescentes desejo levantándose. de fazer esse Aun ato. cuando no E o tienen Senhor la nos edad, mostrou também mas nessa ellos ya conferência que tienen o el cerco dos corazón adolescentes deseando é a de casa hacer de el CP. adolescentes, Adolescentes. né? Então, Nosotros graças a también, Deus por esse ambiente maravilhoso que o Senhor la nos deu, casa de onde, adolescentes. por meio da casa de adolescentes, a gente pode cuidar desse Gracias al sentimento, não Señor por deixar ele este ambiente esfriar. maravilloso que Dios nos E dio quando a eles través de la estiverem casa de ainda na coleta, eles adolescentes, podem se alistar no sin SEAP, dejarlos servir um enfriar. tempo nas missões Cuando e ellos poder cooperar com o tuvieran la Senhor edad, ellos como pueden missionários, alistarse né? en el Então, CP, servir con las a misiones, poder conferência cooperar foi con de el muita ajuda Señor para como todos nós. Eu acho que misioneros. todos nós fomos ajustados, La né? A palavra conferencia ajuste, eu fue acho que é de uma mucha palavra ayuda para chave das nossas cada uno de conferências, de nosotros. preparação. Yo Fomos creo que muito fuimos ajustados, ajustados. Es muito nuestra palabra ajustados no clave coração, para ajustados na nossa prepararnos, prática, no nosso para ser serviço. muy E eu usados, creio, irmão Pedro, que nesse semestre, ajustados nesse en ano de nuestro 2026, corazón, en nuestra aliás, práctica, en a nuestro palavra servicio. que o senhor proferiu, ela vai se Este cumprir, año vai ser o ano da purificação. 2026, Creio que la palabra muitas igrejas, né, que, vão produzir que el muitos hermano frutos para habló Deus, né? se va a cumplir. Muchas Hoje, essa iglesias live nós temos con un corazón nós de los temos uma hermanos para Dios. tarefa difícil, né? Porque nós temos tanta coisa para falar. Então vamos En este live tenemos una tarea falar difícil porque ainda tenemos da tanto que conferência. hablar. O Vamos próprio tema, né, que a hablar é un andar poco com aún Deus, de la conferencia. El isso propio significa tema, não que é es andar con aquela, Dios, né, aquele andar com uma visão significa espiritual demais, né? Vamos no andar es com tener Deus, aquel andar con com una Deus, visión acorda de espiritual madrugada, así toma elevada, banho, vamos a andar comunhão con com Deus, Dios. orando até Entonces me o despierto de la dia clarear, madrugada y né? quedo E eu teniendo comunión também con Dios, faço isso, orando faço aquilo. Quer hasta dizer, que não que isso amanezca. não tenha valor, claro que Y tem valor, mas también andar com hago Deus, esto, hago aquello. ele é de uma No que forma no muito tenga valor, prática, tiene valor, pero andar né? con Andar Dios com Deus, você pode ver que es algo muy andar com práctico. Deus, Andar con Dios, Enoque andou usted com puede Deus, ver que tanto que andou com Deus, andar con Deus o tomou Dios, para si. Enoc Ele anduvo con conhecia Dios, tanto tanto o que anduvo coração con de Dios, Deus que Dios lo se tomó para tornou sí. até com Deus, né? Él conoció tanto el Noé corazón de andou com Dios y Deus, eso se tanto é que Deus tornó hasta revelou uno seu con Dios. coração e preservou Y ele Noé da anduvo con Dios família do dilúvio. tanto que Dios reveló su Exterminou a corazón y lo terra. preservó a él y a su Abriu para familia ele del diluvio uma missão tão y exterminó la tierra. especial, tão grande, Y né? abrió para él una misión tan especial, tan grande. Andar com Deus, o Entonces vemos cómo es importante o andar con homem Dios. cooperar com Deus em fazer a Andar sua con Dios, el vontade. resultado de eso es que el hombre coopere con Dios y haga su voluntad. Veio da experiência de Abraão, né? Este tema, este Abraão, título, andar con alguém Dios, que principalmente andou viene com de la Deus. experiencia de Por isso Abraham. nós temos pouco Abraham dessa es visão, alguien que não é anduvo apenas con essa Dios visão y por romântica, eso né? tenemos un poco de De falar andar osadía com Deus, de mas é decir uma que no es coisa una prática, visión né? romántica de decir, andar con Dios, sino que es algo práctico. Abraham comenzó a andar con Dios primeramente porque él tenía un corazón correcto. Sin embargo, todos, aún hoy, hay muchos que buscan a Dios, pero tienen sus ambiciones particulares, sus sueños, sus proyectos de querer realizar. No que no tengamos eso, pero tenemos que tener el mismo corazón de Abraham. Cuando Abraham, en medio de una generación en que nadie buscaba a Dios y todos buscaban sus propios intereses, adoradores de otros dioses, significa en verdad personas avaras que buscan los ídolos para tener un beneficio propio.
tener una buena cosecha, que le vaya bien, tener éxito en el amor, tener éxito en los negocios, en las familias, etcétera, etcétera. Entonces adoran y sacrifican a dioses falsos para un beneficio propio. Entonces, en aquella generación en que nadie buscaba a Dios, Abraham era quien buscaba a Dios, al Dios verdadero. Entonces, este corazón comienza de manera correcta. Entonces, andar con Dios comienza con un corazón correcto y adecuado. Por eso hablamos mucho en las comuniones de esto, en la sala de comunión. Lo primero que tenemos que tener y cuidar es nuestro corazón. No permitir que tengamos un corazón ambiguo, de que decir que amo al Señor y sirvo al Señor, pero a veces usamos al propio Señor para nuestros éxitos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que si nosotros decidimos andar con Dios y servir al Señor, tenemos que tener un corazón puro, que solamente quiere servir al Señor. El resto el Señor nos dará. Si nuestra vida prosperará y con certeza prosperará si andamos con Él. No es porque nosotros buscamos la prosperidad para andar con Dios. Por lo contrario, por andar con Dios viene la prosperidad como consecuencia. Entonces, tener un corazón correcto, también amar la palabra del Señor. Usted puede ver que toda la experiencia de la vida de Abraham, la diferencia entre Abraham y otras personas es que Dios le aparecía a él y le hablaba. Y él creía en la palabra del Señor y por la fe Dios lo justificó porque él creía en la palabra de Dios. Y cuanto más él hablaba, entonces más íntimo se tornaba de Dios. Y entonces era muy sensible a la voluntad de Dios, aunque tenga muchos errores. Claro, todos nosotros comenzamos nuestra carrera con el Señor con muchas fallas, con muchos defectos. Porque por encima de todo, nosotros venimos de la caída del hombre. Somos hombres pecadores. Y hablamos tanto que la genética del maligno aún está en nuestro viejo hombre. Entonces, el Señor tuvo mucha paciencia con Abraham, apareciéndole, hablando con él en medio de sus errores, fue aceptando la vida de él. Tanto es que cuando en Génesis 17 el Señor le aparece como El Shaddai, como el Dios Todopoderoso, parece que cambió su vida totalmente. Entonces, Dios le prometió le dio un hijo. Otra cosa que le quiero dar es la cura de la esterilidad. Entonces, estamos aquí para producir frutos para Dios. Entonces, andar con Dios no es esa visión romántica, religiosa, y no impracticable, sino que es una visión muy práctica. Amamos la palabra, inculcamos la palabra en el corazón, hacemos la inversión en la palabra y a través de la palabra y practicamos la voluntad de Dios. Y gracias al Señor, hoy muchas cosas que están sucediendo, milagros, operaciones del Espíritu, ¿por qué? Por causa de la palabra que nosotros recibimos, con tener ese corazón correcto, y el Espíritu tiene libertad de actuar entre nosotros. Voy a abrir de una manera más general para que ustedes comenten algo ahora. Amén, hermano Pedro. La cuestión del corazón es esencial. Sobre todo lo que guarda tu corazón. Si nosotros tenemos un corazón correcto, nosotros podemos oír y podemos ver. Yo creo que en esta conferencia fuimos encorajados. El Señor expuso nuestro corazón como es con el Señor a través de la palabra. El Señor purifica cada vez más nuestro corazón. Mas también se habla que el corazón del hombre es desesperadamente corrupto. Y recordando también Hebreos 4:12 que Dios ha hablado. La única manera de tener un corazón correcto es a través de la palabra. Es la palabra que discierne todas las cosas, que conoce los propósitos del corazón. Es andar en la palabra. Amén. Es verdad. Toqué mucho en lo que usted habló hace poco de la historia de Abraham. No todo fue tan bonito.
Por lo contrario, desde el inicio que Dios lo llamó, encontró un corazón correcto. Fue lo necesario para que el Señor iniciara su obra en él. Nosotros tampoco somos diferentes. Cuando Él nos llamó, no estábamos listos. Mas de ahí hasta acá, el Señor ha trabajado en nosotros, en nuestro corazón. Ahora el gran desafío es mantener el corazón saludable, correcto, sensible a la voz del Señor. Y en la medida que nosotros estamos oyendo su hablar, Él nos va ajustando. El Señor fue ajustando a Abraham poco a poco. Y al final vino a ser una referencia para seguir las pisadas de Abraham, como Pablo habló. Que vuelva nuestro corazón saludable en la palabra de Dios, oír la voz del Señor. En Hebreos capítulo 4, solo la palabra es la que es capaz de discernir los propósitos de nuestro corazón. Estando constantemente sumergidos en la palabra, nuestro corazón puede irse tornando poco a poco mejor, discerniendo el bien y el mal. La palabra nos guarda de otras intenciones. Es la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es capaz de discernir qué es lo que es del bien y qué es lo que es del mal, lo que es de Dios y lo que es del fruto del árbol de la vida, y guardar nuestro corazón. Hebreos 4:12 que Pablo mencionó, y Hebreos está diciendo, voy a leer aquí para que todos acompañen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es teología, no es conocimiento bíblico, no es, vamos a constituirnos con las verdades en un sentido teológico, teórico. No, la palabra de Dios es viva, eficaz. Él habla de una manera viva con nosotros y trae un resultado. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Si nosotros no sabemos separar el alma del espíritu, no sabemos separar lo que es del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, porque a veces son tan semejantes, para el hombre natural es difícil separar. Y entonces lo mejor es usar la palabra para separar, porque es como una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es tan difícil porque el corazón del hombre es engañoso y nosotros no sabemos discernir ni nuestros propios pensamientos y creemos que son puros, que son para Dios, pero no sabemos que por detrás hay una segunda intención. Y también dice que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces la palabra del Señor es viva. ¿Por qué yo comencé a preocuparme? Porque un adolescente, cuando llega a los 17 años, él, obedeciendo nuestra orientación, puede hacer el servicio militar del reino y resolver ir al CEPEV. Y allí, todo lo que es adolescente, un poco crudo. Y llega ahí y los hermanos lo mandaron a hacer sin explicar mucho, sin ayudar mucho. Esa era mi preocupación, que nosotros necesitamos perfeccionar y cuidar mejor, porque este adolescente que va a hacer el CEPEV me escribió un mensaje diciendo que, mire, yo estoy aquí de 3 días, estamos durmiendo con Dios y despertando con Dios todo el día oyendo el mismo live. 3 días seguidos. Yo no aguanto más. Me está saturando y no veo la finalidad de esto. Esto es lo que comenzó a preocuparme. Que los coordinadores del CEPEV pueden estar meramente
como si fuese una lección para dar, para no que ellos ser más perturbados, hagan esto, hagan aquello, y todo pasa a ser algo mecánico y eso no ayuda a las personas. Por eso que yo dije de este cuidado personal, de ayudar a las personas a entender por qué están haciendo esto. ¿Para qué sirve la inmersión? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve el grito de guerra? ¿Cuál es la finalidad del grito de guerra? De oír mensajes, de escribir los mensajes, transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios. Necesita tener un cuidado, no meramente decirle hacer algo. Esta fue mi preocupación por causa de este adolescente que me escribió. Entonces nosotros comenzamos a hablar y les expliqué a él que no es oír muchos mensajes que va a cambiar algo. Tiene que aprovechar oyendo los mensajes, buscar y oír el hablar de Dios. Necesita oír el hablar del Señor. Entonces, yo creo que si está escuchando varias veces y el Señor no habla con usted, algo no está bien. Usted tiene que buscar el hablar de Dios. Y Dios tiene que hablar con Dios. ¿Cómo comprueba que Dios habló con usted? Esto es lo que penetra, porque arde en su corazón la palabra. Entonces, ahí sí que yo comencé a usar de nuevo Éxodo 19, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, así diligentemente, oyeres hoy mi voz. Aquí nos dice oír mis mandamientos, oír mi voz y guardar mi pacto. Entonces el Señor hará el resto. Entonces, de parte del pueblo de Dios, la parte nuestra es oír diligentemente. No es teología, no son lecciones de la verdad, es oír la voz del Señor y guardar, practicar la palabra. Y también esta palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir, no podemos solamente repetir mensajes, hacer tantas cosas de inmersión, cámara de resonancia, de energización, sin haber oído la voz del Señor. El Señor tiene que hablar de una manera viva con nosotros. Entonces, en la preparación de esta conferencia de tropas y capitanes, yo ya mencioné Salmo 42. El libro de Salmo, capítulo 42, habla de la corza. Es muy interesante que la corza, buscar, además de oír, buscar el hablar del Señor, aún necesitamos buscar al propio Dios. Necesitamos ir a la palabra, ir al mensaje, al grito de guerra, para ver Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios. Tenemos que tener sed de Dios como la corza. La corza tiene una característica. Ella no puede estar con sed, no puede estar deshidratada. Cuando está deshidratada, fácilmente muere. No controla, no lo tiene quien controle su temperatura corporal y con mucha sed exhala un olor fuerte y los depredadores la ubican fácilmente. Entonces la corza necesita desesperadamente del agua. Por lo tanto, necesitamos tener esta misma desesperación por la palabra del Señor, por la palabra viva, corriente de agua, del agua corriente, el agua que fluye. Entonces dice ahí que mi alma tiene sed de Dios vivo. Yo tengo insistido en esto. Tenemos que buscar que si nosotros tenemos sed y no fuéramos alimentados a través del agua de vida, nosotros también exhalamos un olor que el enemigo sabe que estamos vulnerables. Por eso necesitamos estar siempre hidratados con la palabra. Y más que esto, cuando yo encuentro a Dios, me encuentro con el Dios vivo, ahí entonces yo pido para entrar en su recámara, para presentarme delante de Él, para presentarme a Dios. Esto es un proceso importante. Tal vez esta experiencia muchos no tienen. El Señor habló conmigo, yo hablo con el Señor, yo me presento al Señor, presento mi gratitud, lo que yo obtuve, lo que gané, y aún mis problemas. No hay problema en presentar eso. Entonces, esta intimidad de andar con Dios que Abraham tenía
le daba discernimiento. Por eso el Señor bendecía y lo hacía prosperar. Entonces, esta es una de las primeras cosas que yo hablé primero en la sala de comunión. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermano Pedro. La experiencia de Gabriel y André, los hermanos que llegaron. Nuestro corazón todo el tiempo ardiendo. Esto es muy claro que esto es a través de la palabra de Dios y el ejemplo del siervo. Es muy práctico. Salmo 42. Como en la sala de comunión, el hermano trajo el significado de la palabra suspirar. Es un respirar pesado, un respirar ofuscante. El siervo sin agua muere. Ay, yo llevé mi corazón a la presencia del Señor. Deme la relación de esta palabra. Es una relación de sobrevivencia. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de Dios. Entonces el desespero del siervo es un suspiro de sobrevivencia. Nosotros necesitamos de esta relación con la palabra, suspirar con desespero para encontrar a Dios en la palabra, porque de esto depende nuestra vida. Esto es algo de urgencia, así como el siervo, tenemos que suspirar, ansiar por él. Amén. Hermano Pedro quería hablar un poco sobre el cuidado personal. Yo vine de la conferencia muy cargado de temor en relación con este asunto. De hecho, el mayor activo que el Señor tiene, en las conferencias son las personas, cuidar de cada hermano. Cada uno tiene un precio muy fuerte para Dios. Nosotros necesitamos ser cariñosos con los hermanos, cuidarlos de forma cariñosa, como el Señor cuidaba de las personas. Hermano, también es un ejemplo. Tanto los cooperadores alrededor de ellos, tratando a cada uno de ellos de una manera personalizada. Esto es un sentimiento muy respetado. Como él me trata, como él me responde, siendo muy cuidadoso con las palabras. Yo quedé reflexionando, teniendo comunión con algunos de estos hermanos. Hay que cuidar de estos hermanos. No podemos ser aquellos que desanimen, sino encorajarlos. Dios me libre de desanimar y desencorajarlos por causa de mi actitud, de una palabra. Debo tener sensibilidad. Y esta falta de sensibilidad es falta del Dios vivo, teniendo un alma que carece. Nosotros tenemos que estar llenos de estas aguas, ser saciados por estas aguas, sin tener comportamientos violentos, groseros, hostiles, con los cepistas, con los colportores. Señor Jesús, yo quiero que estas aguas me limpien por dentro, no solamente me hidraten, me suplan, más que ellas también, que ellas puedan también transformar mis actitudes. Como en las conferencias de Tropas y Capitanes, nosotros vimos que nuestras actitudes, ellas son el espejo de nuestro corazón. Una actitud violenta es de un corazón que no está bien. Quiero llenar mi corazón y mi alma de Dios. Estas aguas vivas que corren son saludables y producen en nosotros comportamientos saludables también. Quería entrar un poco en el asunto de la cura de la esterilidad que tiene. Eso se habló en la conferencia de Tropas y Capitanes y en los mensajes de Génesis que estamos estudiando. Es muy interesante que el Señor
La principal promesa del Señor a Abraham era la tierra y la descendencia, tierra y descendiente. Y parece una ironía del destino que justamente él fue a escoger a Abraham, que tenía una esposa estéril. Eso está en Génesis 11, en los versículos finales, donde habla de la genealogía de la familia de Abraham. Y justamente dice ahí que Sara era estéril. No la mujer de Nahor, sino que la mujer de Abraham era estéril. Y justamente para Abraham es que Dios le prometió darle una tierra y descendiente. Entonces, Abraham en el comienzo él no creía sin ver mucho. Entonces Dios me prometió dar esta tierra, tanto es que en Génesis 12 él se encuentra con Abraham en Harán y le dice, después que le dijo que salga de la tierra, de la parentela, etcétera, ve a la tierra que te mostraré, él le dice, de ti haré una gran nación. Capítulo 12, Génesis. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiero mostrar y llamar la atención que la promesa principal es la propia bendición. La bendición. Si nosotros estamos dentro del camino de la voluntad de Dios, nuestra vida es acompañada de bendición, la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios en verdad quiere usar una persona como canal y al fin quiere bendecir a todas las familias de la tierra a quien acepta este camino de la bendición. Y versículo 7. En Canaán, Dios le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Pero, sin embargo, los años fueron pasando y nada de que tenga hijos, al punto de que Abraham preguntó al Señor, entonces, Señor, ¿será este Damaseno Eliezer, el siervo que está en mi casa, mi descendiente, mi heredero? El Señor le dijo, no, tiene que ser nacido de ti. Entonces, ahí que entonces Sara ayudó a Abraham ofreciéndole a Agar, y Abraham no era estéril, Abraham podía procrear, y todo eso nos muestra la capacidad humana que fue usada para ayudar a Dios, pero Dios no aceptó esa ayuda. Engendraron entonces a Ismael, y Dios dijo, no es Ismael el heredero. Entonces, después de 13 años, sin aparecer a Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, aparece como el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Y ahí la vida de Abraham muda, cambia, mostrando que Dios a través de la circuncisión dejaría una marca en el prepucio que fue cortada. Ahí había una marca de Dios para que Dios no necesita la potencia y la capacidad carnal. Entonces, solo a partir de ahí es que Dios promete un hijo a Sara, que era estéril. Entonces, finalmente, Sara se torna alguien que engendró un hijo. Entonces viene que en Isaías 54 dice, canta alegre, oh estéril, tú que no diste a luz, exulta y exclama, tú que no tuviste dolores de parto. Es decir, Sara nunca experimentó dolores de parto porque no tuvo hijos, porque más son hijos de la mujer desolada, porque cuando Dios cuando Abraham estuvo con Agar, fue dejada de lado Sara. Y él buscaba más a Agar, y esta era una mujer solitaria. Pero más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Entonces Dios quebró la maldición de la esterilidad.
No sé si hay algún comentarista de la Biblia que mostró esto. Para mí, esto se refiere a la bendición que Dios dio cuando creó al hombre, a Génesis 1:28. Y Dios creó al hombre y mujer, versículo 1:27 de Génesis, y en el 20 creó de hombre y mujer, y en el 28 dice que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad. Ustedes ven cómo la bendición viene. Dios los bendijo y les dijo fructificad. Varias versiones dicen sed fértiles, fertilidad. Es la bendición del Señor. Sed fértil y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread y sojuzgar la tierra. El objetivo de Dios, el fin es sujetar la tierra, pero para sujetar la tierra el hombre necesita tener fertilidad, ser fértil. Por lo tanto, esta fertilidad no es solamente una fertilidad carnal, fertilidad física, es principalmente una fertilidad espiritual para hacer la voluntad de Dios, para que el hombre pueda dar fruto para Dios y al fin la voluntad de Dios se haga. Entonces, cuando Adán cayó, en Génesis 3, cuando Adán cayó, la maldición entró. No solo la tierra fue maldecida, sino que esta bendición que fue dada en Génesis 1:28 también se quebró. Entonces la maldición vino al hombre y el hombre se tornó estéril para engendrar frutos para hacer la voluntad de Dios. Tanto es que el hombre no es capaz de dar frutos para Dios. Entonces Sara es una indicación de que nosotros, después de la caída, no tenemos cómo ser fértiles y producir frutos para Dios. Y no solo Sara, después Rebeca también. Y Raquel también. Entonces Sara, Rebeca y Raquel, todos tuvieron un problema de esterilidad. Entonces Dios, gracias al Señor, con la venida de Cristo, Él curó la esterilidad del hombre. Nosotros necesitamos, podemos volver a dar frutos para Dios. Gracias a Dios, también nosotros a partir de tantas cosas que pasamos, tanto fundamento que Dios nos dio, como el último fundamento firme que Dios nos dio fue el ministerio del hermano Don. Tuvimos un fundamento muy bueno, pero aún así nosotros aún no descubrimos el camino de la fertilidad. La iglesia crecía, pero crecía no como era deseable. Entonces, gracias al Señor que a 2017 comenzamos a recibir la bendición, volvió principalmente porque nosotros confiamos en la palabra del Señor, no más en nuestra capacidad ni en nuestra capacidad de interpretar la palabra de Dios. Entonces, gracias al Señor, el Señor comenzó a darnos el comportaje dinámico, casa adolescentes, TCI, tantas cosas sucedió que hoy nosotros tenemos todas las herramientas y con la bendición que el Señor nos devolvió ahora y la fertilidad volvió. Es algo impresionante cómo el Señor hizo esto por medio de nuestros adolescentes. Oímos muchos testimonios de los adolescentes de la capacidad que ellos tienen de hacer en un Benivé traer 30, 50 personas. Y fue impresionante también en esta conferencia y nos quedó patente a nuestros ojos que los hermanos, el equipo de Fabiano junto con el TCI, fue a Pozo de Caldas donde no había ni siquiera un adolescente y miren, mire en ese palco en el auditorio de la vida se llenó de adolescentes de Pozo de Caldas y entonces se restauró la fertilidad. En muchos lugares está pasando esto. En Molevares también, en la sala de comunión dieron testimonio. Y yo creo que eso también está sucediendo en muchos otros lugares. Entonces, esta es el regreso de la bendición de volver a la fertilidad. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón, alargar nuestro corazón, extender, legar, alzar nuestros ojos
y salir de donde estamos y no quedar mirando solo hacia abajo. Vamos a mirar toda la tierra, vamos a ensanchar el sitio de la tienda y las cortinas de las habitaciones. No vamos a impedir este crecimiento. Vamos a alargar las cuerdas. Las cuerdas es nuestra capacidad. A veces tiene una visión tan mediocre, que limita la bendición del Señor. Entonces tenemos que alargar nuestras cuerdas y reforzar las estacas. Tenemos fundamentos, que es la palabra. Porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Por eso estamos yendo a todos los continentes. Nuestros colportores hoy. Tenemos inversores del reino, microinversores del reino. El Señor está supliendo los recursos financieros para nosotros, alargar las tiendas y también supliendo recursos humanos a través del trabajo de la iglesia, de CP, Valiente David. Nosotros vamos a comenzar este año con el CP más lleno. No llegó en el número ideal, pero ya estamos casi llenos. Entonces vamos a producir muchos colportores y colportoras para trabajar, para realmente que esta cosa suceda, esta fructificación suceda. Y esto no es obra humana, no es nuestra capacidad de hacer una obra, no es una obra humana, el propio Espíritu fructificando y dando fruto para Dios. Entonces estamos muy alegres para esto y por esto llamamos a este año, el año 2026, año de la fructificación. Y hablando de fructificación, es solo quien puede fructificar es la vida. Por eso insistí en que nosotros no estamos trabajando y haciendo una fábrica de producir frutos o flores artificiales. Usted puede hacer una gran planta industrial para fabricar millares de flores por día, pero no tienen vida. Lo que nosotros estamos haciendo es producir vida. Por eso cada vida es importante. Vamos a usar aquella frase que los Estados Unidos usan para decir: cada uno importa. Cada uno entre nosotros es importante. Así que vamos a cuidar de cada uno, porque cada vida vamos a obtener, vamos a cuidar, vamos a sacar las hierbas dañinas, las limitaciones para que todo el mundo crezca y produzca fruto para Dios. Este año será el año de la fructificación. Hermano, también trajo el ejemplo de aquella iglesia. Esto habla de la fuente, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles como fuente de la palabra. Y esta perseverancia producía un ambiente muy íntimo de cuidado entre los hermanos. Luego que repartieron todo, solamente la palabra puede producir esto. 2026 es el año de la fructificación. En las comuniones iniciales de la conferencia, nos trajo la importancia que nosotros consideremos el propósito de las herramientas. Estas herramientas ya han producido millones de personas. Ahora es un ajuste muy fino, usando las herramientas, sabiendo cuál es el propósito, lo que ellas van a producir. Es algo sobrenatural. Siempre afirmados en el origen, que es la palabra, o en el cuidado de unos a otros. De hecho, esta generación es la que va a cerrar esta generación de última hora. La fructificación es un asunto de vida. Dios le apareció a Abraham, le prometió que le daría un hijo. Y él no creyó mucho. Tuvo esta influencia de Sara y aquella manera que tuvo. Se rió. Sara se rió oyendo estas palabras de Abraham. Tal vez algunos se pueden estar riendo hoy, mas nosotros creemos, hermanos, que este año va a ser el año de la fructificación. Si consideramos esto,
tenemos dos cosas, tierra y semilla. La tierra, nosotros hemos oído hablar que es el corazón. Si nuestro corazón está alineado, si estuviera correcto, bien alineado con la voluntad de Dios, con la palabra profética, como Pablo recordó ahora de la iglesia primitiva. ¿Qué era lo que hacían los hermanos? Solo era hacer la inversión en la palabra. No gastaban energía con otra cosa. Lo que, lo que, lo que mejoraba el vivir de ellos era la enseñanza de los apóstoles sin necesidad de... Ellos fueron fértiles. Y contando con la simpatía del pueblo, cada día el Señor iba aumentando los que iban siendo salvos. De hecho, nosotros para que vengamos a ser fértiles, para que seamos fecundos y llenemos la tierra, sujetemos a ella para Dios, es siendo simple acogiendo la palabra profética, en el sentido de oír y ejecutarla fielmente. En realidad, nosotros no creemos, no debemos estar en nuestra capacidad. Nosotros debemos ser fieles y obedecer fielmente a aquella palabra que es traída a nosotros. La semilla y la tierra no tenemos como más. Va a dar fruto. Yo me estaba recordando del versículo de Marcos 4, 28. Habla de la parábola de la semilla. La tierra por sí mismo fructifica. Si la semilla alcanza la tierra, llega a la tierra, no hay necesidad de esfuerzo de hacer ningún tipo de ingeniosidad. Ella solamente va a germinar y va a dar fruto. Nosotros necesitamos hacer que la palabra de Dios que ella alcance nuestro corazón y naturalmente los frutos surgirán. Yo aún tengo algo más que comentar. Gracias a Dios que a través de la fructificación el Señor nos dio esta herramienta, y voy a insistir un poco más con el TCI. Es muy importante, queridos hermanos, que cada iglesia vamos a abrir nuestros ojos y ver la preciosidad de esta herramienta TCI. Quien tiene, vamos a usar de una manera fuerte, porque yo veo algunos lugares que hasta tienen adolescentes, hasta tienen casas adolescentes, pero están tan débiles que necesitan de ayuda. Quien tiene, busque. Yo creo que muchas veces hay adolescentes, pero que aún principalmente por culpa de los adultos que no se disponen a salir con ellos, que no se disponen a cuidar de ellos, es que ellos están ahí medio sin trabajo, sin función y se enfrían también. Entonces, si hay algo más activo, todo TCI, adolescentes que son más activos, hay jóvenes, capitanes, que realmente tienen encargo por ellos, que lo ayuden, que salgan con eso. Y hay adultos, hermanos maduros, que se dispongan, porque si los hermanos maduros aún siguen el ritmo anterior de vida de la iglesia, sábado, domingo, quiere dormir, quiere descansar, no trabajé toda la semana, tal, y no se disponen a salir con los adolescentes y jóvenes, no dan este apoyo logístico, este soporte, este transporte, alimentación, ellos van a quedar inactivos. Y si los adolescentes quedan inactivos, hermanos, vamos a perder una fuerza tremenda en nuestra iglesia. Entonces, vamos a movernos, porque el Señor va a regresar, no tenemos tiempo de caer en esta lentitud. Entonces, quien tenga, vamos a usar, y quien aún está medio que inactivo aún, vamos a fortalecer, y quien no tenga, pida ayuda. Así como la iglesia en Pozo de Caldas no tiene ni un adolescente y hoy cambió totalmente de forma. Vamos a
ir emancipando las iglesias. Y quiero decir ya una vez más que ya hablé algo. Todos los hermanos de la iglesia vamos a envolver a todos los hermanos y hermanas en algún servicio. Todos los hermanos y hermanas tienen que estar sirviendo al Señor. Para que la edificación suceda en la iglesia, necesita haber servicios. Y todos los miembros tienen que servir. Solo que voy a acrescentar un punto. Si usted está en el servicio interno de la iglesia, estoy sirviendo el servicio de crianza, de niño, o de recepción, o de arreglar la silla, o la cocina. ¿Quién está en el servicio interno de la iglesia? No deben contentarse solamente con eso. Necesitan tener experiencias en la calle. Por lo menos de vez en cuando experimentar, salir con los hermanos a predicar el evangelio en la calle, o por lo menos de vez en tiempo ir al CP un fin de semana, ir al CP o hacer contactos en la calle o participar en el TCI, salga con los adolescentes. Es una gran salvación para nosotros salir con los adolescentes, predicar el evangelio, hacer ven y ver. Y ustedes van a ver, ven y ver que es algo fantástico. Van a ver milagros sucediendo. Entonces, este contacto en las calles es importante para todos. No se contente solamente con tener un servicio interno en la iglesia. Yo necesito ver las cosas donde el Espíritu está actuando y cómo sucede. Y eso pasa en las calles. Las personas son salvas ahí, siendo transformadas. Milagros están sucediendo en las calles y eso nos renueva. Si no, nos quedaremos muy viejos, envejeceremos y no es bueno eso. Una vez más, yo quiero insistir sobre esto. Ahora, hermanos, tengo que entrar en el mensaje 34. Voy a hablar un poco de... no voy a entrar mucho en la cuestión de la muerte de Abraham. De nuevo, en la caverna de Macpela, yo ya dejé claro en la conferencia de tropas y capitanes. Pero no voy a hablar mucho de los descendientes de Ismael, que realmente engendró un hijo de manera natural, pero engendró un pueblo que era hostil con todos los vecinos, con todos los hermanos de él. Entonces, los descendientes de Isaac muestra algo que quiero comentar rápidamente. Ahí luego, de cara al embarazo de Rebeca, ella reclamó esa gran lucha dentro de su vientre. Yo creo que no era un embarazo normal que ella tuvo que pasar. Los niños patean en la barriga de la madre, pero yo creo que entre Esaú y Jacob la cosa pasó de los límites y que Rebeca no dijo, no aguanta más, no quiero vivir así. Entonces el Señor apareció. Y entonces apareció y le dijo que 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Yo creo que esta palabra Rebeca también habló con Isaac. No es posible que ya no le hable, ya ha hablado de esto. Y Isaac habrá llevado esto en consideración. Pero entonces como Esaú es más fuerte, nació rubio y más fuerte y salió primero, solo que Jacob también intentaba tomarlo a Esaú para retenerlo, y entonces agarró su calcañar y salió junto. Entonces él luchó para salir. En el primer lugar, luchó por la primogenitura desde el nacimiento. Eso muestra la característica de Jacob, que él fue llamado de suplantador. Jacob significa suplantador. Hay, hermanos, interesante. Capítulo 25, versículo 27, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. El hombre fuerte, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Yo creo que no salía de la tienda de Rebeca. Era muy casero él.
Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Solo ahí quiero decirles entonces que Isaac recibió todo como gracia, porque toda la bendición que Isaac recibió de su padre es porque Abraham andaba con Dios. Abraham tenía un corazón correcto, un corazón adecuado, un corazón que buscaba solamente al Señor y entregaba su vida totalmente al Señor y confiaba en su palabra. Tenía comunión con el Señor y tenía sensibilidad de saber cuál es el corazón del Señor. Isaac no tenía esta experiencia que Abraham tenía, porque aquí no vemos la escritura diciendo que Isaac andaba con Dios. Entonces Isaac era un poco natural, le faltaba discernimiento, le faltaba madurez a pesar de la edad avanzada. Más tarde vamos a ver esto, pero aún no era un hombre maduro, no sabía discernir ni tuvo en cuenta esta situación que Dios habló con Rebeca, que el mayor servirá al menor. No llevó esto en consideración. Entonces yo aproveché a decir a los hermanos, cuidado, que nosotros no podemos juzgar las cosas de Dios porque es algo muy serio. Está en juego hacer la voluntad de Dios o no. Nosotros no podemos juzgar la forma de una manera natural. Isaac amaba más a Esaú. ¿Por qué? Porque él era un hombre buen cazador y traía casa y hacía una buena comida que Isaac adoraba. Por eso que amaba a Esaú. Nosotros no podemos juzgar principalmente las cosas de Dios a través de nuestro interés de saborear una buena comida, en ser bien tratado, en ser adulado y que los hermanos nos coloquen allá arriba. Nosotros no podemos caer en este tipo de soborno. Nosotros tenemos que ser serios en relación a las cosas del Señor y juzgar de acuerdo con el resultado de andar con Dios. Necesitamos aprender a andar con Dios y saber lo que Dios quiere. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces usted tiene que conocer el corazón de Dios, de lo que Él quiere. Entonces esto es solo para que entrando en este mensaje, mostrar a los hermanos cómo esta lección nos enseña que nosotros necesitamos aprender con Abraham, andar con Dios y tener esa sensibilidad, tener madurez y juzgar las cosas correctamente, y principalmente en la obra del Señor. Los líderes en la obra del Señor no pueden juzgar las cosas de acuerdo con la apariencia, de acuerdo con lo que más le agrada a usted, sino que tenemos que juzgar según el punto de vista de Dios, principalmente para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, en este último momento, vamos a dejar que Andrés también hable algo. Hable, Andrés, usted ahora. Estamos aquí prestando atención. El hermano Pedro habló un poco para nosotros esta live, que Isaac no tenía la sensibilidad que Abraham la tenía. Esto es algo muy importante. No luchó por nada, no tuvo que hacer ningún trabajo para buscar la voluntad de Dios ni la promesa de Dios. Él solamente recibió. Cuando Jacob, cuando nacieron los hijos, fue un conflicto. Dios le habló que el más viejo serviría al más nuevo. Esta es nuestra lucha hoy, estar cerca de la palabra, luchar por cumplir la voluntad de Dios. Nos lleva en dirección a esta sensibilidad.
E aí a gente começa a prestar atenção nisso. E acho que também essa A questão veces por que tenemos que o Isaac gostava una mais sensibilidad de más, Esaú? Porque ele más, dava um más conforto para perfecta. ele, certo? Eu não ¿Por entendo muito qué bem como Isaac que eram essas gustaba épocas, más de essas Esaú? famílias, Porque le mas talvez traía aquela comida, lo né? que él Muita gente deseaba. precisa de uma comida, né? Que dá a comida Esta confortante. comida Talvez aquilo lá era o que fazia ele pender para para él Esaú. era una Tudo comida bem, mas que le na questão daba de Isaac, ele era a conforto. linha da bênção de Deus partindo de Abraão, né? Ele La- era a linha de Deus executar a sua vontade, era Isaac era la descendente línea de la da promessa. bendición Um dia o Senhor ia cumprir as coisas em Cristo. Então, desde ele não Abraham. podia ser leviano Él era el nisso. descendiente de la Eu nunca promesa. tinha visto isso, irmão Pedro. Na verdade, nem nós Él no de podía Paulo, ser nem eu. ligero Paulo en que esto. sempre, o que eu sempre me questiono Yo é, vi nossa, como é esto que a y Rebeca foi fazer essa artimanha toda, mas cómo es ela que estava yo cuestioné cómo es vendo que mais longe, né? Rebeca, Ela tinha essa, claro, depois Deus abençoou o que ela fez, mas ella estaba eu mirando acho que más allá. sentimos isso, né, irmão Pedro? Sentimos essa Dios questão. bendijo E lo que hoje, ella irmão hizo. Pedro deu uma tarefa para nós também na conferência. Sintió A gente esto. precisa formar a geração Dios hoy da profética de una Deus que vai tarea trazer o para Senhor de volta. nosotros. Isso tem muito a Necesitamos ver com esse formar serviço, com essa continuidade, com a essa los hijos de Dios que van a traer al continuidade Señor que de o irmão Pedro vuelta. está falando. Então, Dar esta para nós continuidad é uma continuidade que está con acontecendo esta agora. A gente tem que fertilidad fazer, né? que A el gente hermano Pedro precisa está hablando. executar isso e Para a gente tem que estar bem nosotros es sensível. Então, una acho que nesse ponto, continuación irmão que Pedro, debemos essa palavra ejecutar. foi muito Ser nos sensible. amadureceu, eu acho, em Esta relação à palabra visão, em fue relação ao comprometimento. una Maravilhoso palabra muy isso. buena para que maduremos. Eu lembrei daquele versículo de Provérbios, Maravilloso. irmão Pedro, que fala que o fogo, né, o Yo fogo recordé que el ele versículo de provoca a Proverbios prata, donde habla, mas o homem ele é provado pelos elogios que el recebe. fuego purifica el Então, eu oro. achei muito forte, né, esse El alerta hombre que es o irmão probado con trouxe los para elogios que os líderes, recibe. né, tanto ali na sala de comunhão, como Esta es também una alerta na mensagem 34, que el né? hermano E o trajo, irmão falou muito da tanto en la sala palavra, de né, comunión discernimento. como en el mensaje 34. Discernimento para julgar as coisas conforme El a hermano vontade de dijo muchas Deus. veces sobre el Isso é muito sério, né, discernimiento irmão para Pedro? juzgar las Para cosas todos os conforme a la líderes, voluntad de Dios. porque Es essa algo muy geração serio que está sendo para formada, todos né, los líderes, é uma geração que tem muito a ver porque com o esta negócio de generación que Deus. está siendo formada Um negócio es una santo, né? É uma generación geração que para tiene que encerrar essa ver con los era. negocios de Dios, Então, se nós cuidamos dessa los geração de uma negocios forma santos. errada, né, Si de uma nosotros forma cuidamos de manipulada, esta nós não generación podemos de forma esquecer, errada, irmãos, o prejuízo, né, é de incalculável. O irmão forma Pedro que trouxe uma lo cuidamos estimativa ali solamente na por sala nuestros intereses, para esto va gerar a uma traer muchos geração, problemas. no mínimo 50 anos. Nós não podemos Para esperar mais producir una 50 anos, né? Nós generación, queremos trazer o Senhor de volta nessa geração, Amém. no vivos. podemos estar Né? Então, esperando gente, é um 50 años alerta para más. nós, né? Amém. Esta E esse coração generación sensível, debe esse traer al Señor de discernimento, vem vuelta pela mientras palavra estemos para a gente vivos. Esto es una compreender as alerta y este Escrituras. corazón sensible, el discernimiento Nossa, viene a Jesus, través de la e que a palabra. palavra viva, né, Nos desse debemos louvor volver al prove Señor. nosso Oh coração Señor Jesús, la diariamente em todas as palabra coisas. viva Amém. pruebe Amém. nuestro corazón diariamente. De fato, Amén. eu nunca vi. Eu estava comentando mais cedo, nós estávamos comentando aqui antes De iniciar hecho, a live, né? yo Para nunca, mim é uma revelação que o Senhor deu para yo lo nós, estaba né? comentando al inicio de la live. Essa Es insensibilidade de Isaac, né? una Nós sempre revelación que el lembramos de Señor Isaac nos como o dio. bom moço, né? La Ele insensibilidad de calmo, Isaac. quietinho, estava lá, até mesmo Nosotros lo vemos desenvolveu como el buen a mulher para joven, ele, nem ele quieto. teve que ir atrás, né? Mandou o servo lá Hasta Dios em busca de le trajo la Rebeca. mujer a él. Él no E fue sem atrás de dúvida ella. alguma, né? Ele é um No personagem fue a muito importante buscarla, na história do povo de Deus, sin mas duda de fato lhe alguna. faltou Él es, sensibilidade, né? es un Quando personaje muy importante para Dios. eu estava olhando aqui, Mas, de hecho, él le faltó sensibilidad. a Rebeca teve mais Yo sensibilidade do que miraba ele, aquí la né? Biblia Porque y ela consultou o Senhor, Rebeca ela tenía estava más sentindo aquela sensibilidad que él, inquietação, ela porque ella consultou o habló al Senhor e em Señor. seguida o versículo Ella diz que estaba sintiendo respondeu-lhe o Senhor, aquella né? Ou inquietud y seja, consultó ela al Señor. buscou no Senhor Y, uma y Dios resposta le para respondió. aquilo, buscou direção, o Senhor respondeu e o Ella Senhor buscó en el falou, Señor una né? Mas respuesta para deve aquello, servir ao buscó mais dirección novo. y el Señor le Poxa, respondió. irmãos, aquilo ali foi a palavra de El Deus, más aquilo ali viejo revelou, servirá al más né, joven. tanto Eso fue la Rebeca quanto palabra de Isaac, Dios. quanto, no que tange a maneira como eles lidariam com os seus En filhos, cuanto né? a Rebeca e E Isaac, Isaac, ao invés de atentar es, aquilo que Deus es la disse, manera como né, ellos ouviu seu iban próprio coração, seus interesses a manejar pessoais, a sus É, hijos. ouviu o estômago, Pedro Gabriel. comentou
Mas Isaac vio su propio corazón, sus intereses personales. No tenía carnicería en aquel tiempo. Mas Esaú le traía a él lo que él deseaba, lo que él amaba. Él amaba un cocinado de carne. Y esto terminó haciendo con él que él cometiera un error. Dice que Rebeca amaba a Jacob. Mas en la Biblia habla que Dios amó a Jacob. Rebeca amó lo que Dios amaba. Yo quiero amar lo que Dios ama, no mis propios intereses, no mis deseos. Yo quiero tener sensibilidad, quiero aprender cómo y no caer en este error. Sí, dejarme llevar por mis necesidades personales, como Abraham. En relación con sus fallas, él tenía una característica positiva, que era que andaba con Dios, y esto trajo sensibilidad en él. Cuando Dios habló de Isaac, ni lo cuestionó. Si usted desea Isaac, tómelo. Él tuvo una sensibilidad muy aguda. Yo creo que este es el deseo de todos nosotros, tener sensibilidad para no caer en fallas como la de Isaac. Está comentando sobre esta falta de sensibilidad y discernimiento de Isaac. Yo quiero comentar que a lo contrario de Isaac, Abraham tenía discernimiento y percepción cuando él, para buscar una esposa para su hijo, él llamó al siervo más viejo de la casa y le recomendó buscar en su tierra una esposa para Isaac, porque él no quería que él se casase con nadie y con ninguna de las mujeres de Canaán. Eso es muy interesante porque Dios nunca dijo eso, pero en la comunión con el Señor, esto vino del Señor, que Dios dice al pueblo de Israel más tarde, que no tomarás por esposa hijas de esta tierra. ¿Por qué? Porque desviarán el corazón a mi pueblo, el corazón del Señor. Entonces usted ve que aunque usted no ve ningún texto escrito, Abraham tuvo sensibilidad y discernimiento por andar con Dios, que sabía que no era que Isaac tomase ninguna esposa cananita. Y también aprovechar y decir a nuestros jóvenes que van a casarse, yo no voy a decir literalmente cásese con este, con aquel fulano o aquella fulana, pero es importante que su cónyuge no desvíe su corazón porque Dios usted es una persona llamada para servir al Señor. Y si usted se casa con alguien, un esposo que no tiene un corazón de servir al Señor, usted va a sufrir mucho toda la vida en su servicio al Señor, y su servicio será siempre un problema. No habrá fluidez que es necesaria para servir al Señor. Entonces no caiga en eso. Vamos a casarnos con alguien que no desvíe nuestro corazón del Señor y de servir al Señor. Y también de conseguir una mujer que sea una ayudadora idónea. Y si fuera marido, también alguien que ayude al Señor, al servir al Señor. Y por fin quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos preparando a esta generación. Esta conferencia fue para preparar a esta generación joven, que es un ejército de jóvenes santos que traerá al Señor de regreso. No que nosotros, los más viejos, no traeremos, pero el cuerpo principal de este ejército serán los jóvenes. Ellos están siendo preparados de una manera simple, en amar la palabra profética
seguir la palabra profética, obedeciéndola, practicando y tener experiencias con el Espíritu, con milagros. Entonces, esta generación traerá al Señor de regreso. Por eso nuestro cuidado en las conferencias de tropas y capitanes no es meramente dar una conferencia, dar algunas instrucciones. No, no es eso. Nosotros queremos preparar una generación que yo quiero decir, en primer lugar, una generación que tenga corazón correcto y adecuado, como de Abraham, que solo ame al Señor, confíe toda su vida al Señor, que no tenga segundos intereses. En segundo lugar, ame su palabra y ande con Dios en su palabra. Ande teniendo comunión e inmersión en la palabra, es decir, la palabra la que dicta. Y tercer lugar, no haga nada mecánicamente. No estamos creando aquí una nueva religión, porque nosotros estamos lidiando con vida y la vida es algo orgánica. Tenemos que depender todo el tiempo de la palabra viva del Señor y del Espíritu vivo. No podemos hacer que esta generación caiga en el pasado, en el legado de Sardis, que todo sistematizado, todo religiosamente bien. No, no es eso. Nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan contacto con Dios, amen con Dios, la comunión con Dios, duerman con Dios, despierten con Dios y hagan todo de una manera viva. Ahí sí nosotros tendremos una generación que ciertamente con ayuda del hablar de Dios van a traer al Señor de regreso. Y para terminar, en esta conferencia fue para que nuestro Señor Jesús simbólicamente entrara en Jerusalén. Hablamos por última vez o simbólicamente para entronizar al rey, ser entronizado al rey. Él llamó, el Mateo dice que ya mandó a traer una asna con su hijo, con su pollino, con ese pollino. Y el Mateo dice que Jesús entró para ser proclamado rey en las calles de Jerusalén, montado sobre el asno y el pollino. ¿Qué quiere decir? Que el pollino representa a nuestros jóvenes adolescentes que están siendo preparados para hacer su voluntad. Y es un pollino que nunca nadie montó en él. Eso es importante. Ellos no tienen concepto religioso, no están preocupados por la tradición religiosa, siguen la palabra profética desde muy jóvenes de una manera viva. Nadie lo montó, solo el Señor puede montar. Solo que en el libro de Marcos y Lucas, este mismo pasaje, no está más la asna, sino porque el asna es la que crió, son los adultos, son los intendentes, son los valientes de David que están ayudando a el pollino a ser preparado. Pero en Marco y Lucas solamente se habla del pollino. Entonces, hermano, eso muestra la importancia del pollino, de los jóvenes, de los adolescentes que estamos preparando para traer al Señor de regreso y proclamar al Señor como Rey en Jerusalén. Entonces, ciertamente el pollino traerá al Señor de regreso. Entonces estamos preparando estos pollinos desde nuestros niños, preadolescentes, adolescentes y nuestros jóvenes y valientes. David nos ayudan a hacer esta gestión de preparar. Y con seguridad ellos, junto con nosotros, traeremos al Señor de regreso. ¿Quieren decir algo ustedes para terminar? Oh, Señor Jesús. Sí, amén. Hay que cuidar de esta generación con cariño y prepararlo para que el Señor los pueda montar. Un corazón puro, amor a la palabra y hacer las cosas de forma viva. Deixar o Paulo, que está aí com Nova Lima, que a gente colocou BH e Nova Lima. Mas antes, irmão Pedro, seria legal a gente falar, né? Yo voy a dejar que el hermano Paulo, então você, né? Estamos cerrando las inscripciones para la conferencia internacional. Aún tenemos tiempo. Es hasta el día 26 para hacer las inscripciones.
Entonces los hermanos líderes de la iglesia, valientes de David, vamos a promover y aprovechar. Ya estamos en la preparación de la conferencia. Hay más tiempo para palabra y llevarnos al final de esta era. Cuanto más próximo estemos a la palabra, más sensibilidad tendremos. Entonces, hermanos y hermanas, finalice su inscripción. Vamos a hacer lo máximo para llevar el mayor número de hermanos a la conferencia. Andrés, sabemos que esta proximidad de la conferencia entre tropas y capitanes y de la conferencia internacional, con seguridad, trae mucha dificultad. Los padres ya gastaron con los jóvenes y los adolescentes para venir a esta conferencia y ahora tienen que gastar más en pasaje y los gastos de la conferencia para la conferencia internacional. Yo sé que a veces hay dificultades financieras para hacer eso. Yo quiero decirle, queridos hermanos, que vale la pena. Es una inversión. No es gasto. También las iglesias que tuviesen condiciones ayuden, aunque financieramente tienen que ayudar a los miembros, porque usted va a obtener mucha ganancia. Entonces vamos a encarar esto como una inversión. Usted va por la fe, gaste ese dinero por la fe y ustedes van a ver cómo el Señor traerá mucha bendición, porque todo eso son cosas materiales. Y el fruto que producirá espiritual es mucho más. Entonces, tenemos poco tiempo para hacer. Todavía no hay 2.000 inscriptos. Hasta el día martes no hay 2.000 inscriptos todavía. Entonces necesitamos llegar a 4.000 o 5.000. Así que hay mucho trabajo por hacer. Amén. Señor Jesús, te agradecemos, Señor. Nuestro corazón arde en este momento por lo que usted nos ha hablado. Que cada día podamos ser más íntimos con usted con relación a su palabra. Oh, Señor Jesús, nos da un corazón correcto, amor por la palabra. Nos lleve a hacer todo en la vida de la iglesia de forma correcta, con vida, Señor. Te pedimos aún por esta conferencia que cada familia esté ahí acoplada con nosotros en esta conferencia de febrero. Somos de fe para invertir en el reino. Abra todas las puertas. Te pedimos también por el hermano Pedro. Bendígalo, siga cuidando de su salud. Y que cada día él pueda continuar siendo fiel y sensible a su voz. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches para todos. Amén. Amén.